Sí, en realidad la cuestión, digamos, la perversión está desde el punto de vista en donde no hay un consenso, ¿no? Hay una asimetría entre un niño, niña y un adulto, en donde el adulto busca la satisfacción sexual y la gratificación, eh, abusando de su poder, de transgredir las leyes y de esta recepción social, de lo que implica el abuso o el incesto, ¿no? Eh, y ahí está el acto perverso, diríamos, porque en realidad el niño no puede dar su consentimiento por la inmadurez evolutiva que tiene el hecho de sí, que esto es lo que caracteriza el abuso sexual infantil. Y por otro lado, bueno, hay una cuestión más coercitiva, ¿no? En donde el uso de poder hace esto, ¿no? Que el adulto intente coercionar a su niño, engañándolo, sin importar, bueno, las consecuencias y sin importar lo que el niño desee o quiera, ¿no? Sí, aparte uno que lamentablemente he visto tantos hechos parecidos a la situación de este fin de semana, digo, la transferencia de la culpa. La mamá de esta chica nos decía, bueno, que ella se sentía culpable por no haber notado, digamos, algunos parámetros antes. Lo mismo relataba que su hija, que no quería hacer la denuncia hasta que estuviera preso porque temía que le hicieran algo a la familia. Sí, esto suele ocurrir, digamos, de las formas de abuso sexual infantil es esta que tiene que ver con lo intrafamiliar, Mm. en donde a veces se generan estas cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la duda, si hago la denuncia o no hago la denuncia, eh, pero si él es un buen padre de familia. Y eso es lo que a veces se confunde o se genera en lo que tiene que ver con la sanción por parte de la sociedad, ¿no? Eh, Quizás muchas veces el abusador, digamos, tiene un perfil que socialmente es aceptado, es una persona que está inserta en la comunidad y que tiene una vida común, diríamos, y que muchas veces uno no puede llegar a dudar que esa persona genere o haga estos actos tan tremendos, eh, a escondidas, Mm. digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y a veces el tema de lo que sucede en el abuso intrafamiliar es esto, ¿no? Es la duda, la inquietud. ¿Qué pasa si yo lo denuncio y se destruye toda la familia? ¿Cómo puede ser? Es raro, no puede ser. Pero bueno, siempre hacemos hincapié en que hay señales en los niños, niñas y en los adolescentes. Generalmente dan señales, ¿no? ¿Y cuáles serían Señales son las señales más habituales? generalmente los niños más pequeños muchas veces muestran signos en su conducta, eh, quizás tiene que ver con más del sueño, temas de enuresis o encopresis. Muchas veces tienen problemas en la escuela, de concentración, de mala conducta, y a veces los maestros también son los detectores, muchas veces de estas cuestiones intrafamiliares. Eh, y los maestros, los pediatras, digamos, porque los pediatras también cuando los revisan muchas veces hay señales o signos que tienen que ver, que el pediatra se puede dar cuenta cuando los revisa, ¿no? Por otro lado, es muy importante escucharlos, a los niños o niñas cuando hacen comentarios respecto a determinados diálogos o respecto a temas que tienen que ver con la intimidad sexual, que es raro que un chico eh, maneje ese tipo de vocabulario, ¿no? Mm. Un niño pequeño, por ejemplo. Sí, una sexualidad temprana también, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Se despierta como una sexualidad temprana. Por otro lado, en los adolescentes muchas veces se dan aislamiento, falta de sueño, agresiones, ¿no? Generalmente son chicos o chicas que, bueno, que se muestran esto, de alguna manera, o quieren mostrar estas señales y que a veces uno no las puede detectar, ¿no? Por determinados factores, ¿no? Obviamente no hay que
responsabilizar quizás a las madres que a veces no se dan cuenta, pero bueno, esto es relativo y depende de cada caso, ¿no? Digo, Pero bueno, los signos están. ¿la víctima termina naturalizando los abusos? No sé si esa sería la palabra exacta, digo, como que es parte de su convivencia. Por un lado, si el abuso se genera de una manera con cierta frecuencia, en donde quizás el abusador, digamos, o el perpetrador lo ejerce durante un tiempo prolongado, sí, seguramente esto termina siendo naturalizado y muchos niños o niñas piensan que esto es común a todas las personas o que lo hacen la mayoría de las niñas, de las compañeras, y hay muchos casos que quizás se han dado cuenta que no es común cuando se lo comenta a una compañerita en la escuela o le hace algún comentario y ellas se dan cuenta que no es así. Por otro lado, bueno, también hay una edad en donde se empieza a dar cuenta que esto no es lo normal, lo natural, ¿no? Entonces, muchas veces hay un mecanismo que es un mecanismo de defensa psicológico que suele darse conjuntamente con las situaciones traumáticas, y ese mecanismo es un mecanismo de disociación. La persona se disocia, es como un escape, ¿no? Porque ya que ante esa situación tan fuerte, tan traumática, muchas veces no se puede escapar por el mismo acoso y hostigamiento que recibe en su propia casa, ya sea por demandas, por amenazas o por mentiras que digamos, suelen tenerlos acorralados, y la salida termina siendo este mecanismo que se llama disociación. La persona o el niño, la niña o el adolescente disocia, y bueno, y ese mecanismo le permite seguir adelante y hacer una vida como todo el resto de los chicos, ¿no? ¿El abusador tiene algunas características psíquicas que lo que puedan manejar su conducta? En realidad se ha estudiado mucho respecto a este tema, a ver si hay un perfil del abusador, y en realidad no se llega mucho, digamos, a conocer si hay un perfil determinado. Sí, a veces uno puede pensar en ciertas características después de poder evaluar a una persona que es o fue abusadora, y bueno, puede ver ciertos perfiles en su personalidad que bueno, que más o menos determinan ese tipo de conducta, pero en general no hay un perfil psicológico en donde uno diga, bueno, esta persona puede llegar a ser un abusador, ¿no? Porque digamos, también el abuso sexual puede darse en un amplio espectro. Por ejemplo, personas que les gusta exponer a los niños a material pornográfico, o que son voyeristas, que les gusta mirarlos desnudos o exhibirse ante los niños, o personas que les interesa explotarlos sexualmente o prostituirlos, o actividades que tengan que ver con este marco ilegal, ¿no? Por eso en realidad no se puede predecir o destacar un perfil de una persona abusadora. Sí, puede ser un sociópata, puede Perdón. ser... Sí. Sí, en realidad sí, porque es una persona que no acepta las restricciones de lo que tiene que ver las leyes que marca la cultura y la sociedad, ¿no? Por otro lado, son personas que manejan un doble perfil de personalidad, en donde tienen una imagen hacia el afuera, una imagen que, digamos, la gente lo ve como una buena persona, como, no sé, una persona que está socialmente adaptada, y bueno, y después se descubre que no es así. Sería un sociópata. Bastante... Esa sería la definición. Bueno, de alguna manera sí. Sí. Con respecto al tema de las víctimas, digo, no solamente la víctima directa, sino cuando son abusos intrafamiliares. ¿Hay estadística con respecto a la cantidad de abusos intrafamiliares que se producen, digo, sobre todo en niños? ¿Qué porcentaje es? En general no hay estadísticas, porque los juzgados pueden manejar ciertas estadísticas seguramente, depende de muchas veces depende de los lugares, como por ejemplo determinadas provincias, en donde a veces
es más común Mm. escuchar, o determinadas zonas en donde sí es más común que se denuncie. Digamos, culturalmente y socialmente esto no es algo que ahora se practica más o se ve o se sabe más. En realidad hubo a lo largo de la historia, en todas las épocas, la diferencia es que, bueno, que es un tabú y que muchas veces cuesta hablarlo socialmente, y es muy difícil para las personas también expresarlo. Se cree que hay muchas personas adultas que han sufrido algún tipo de abuso en la infancia, y bueno, ya te digo, es un tema que no se puede establecer una estadística porque en realidad hay muchas personas que les cuesta comentarlo porque es un tema muy doloroso y vergonzoso, ¿no? Porque ya te digo, tiene este mecanismo de la vergüenza y de la culpa. ¿Cómo se trabaja con la víctima directamente y con el grupo familiar más cercano? Digo, cuando ya se ha denunciado un abuso, ¿cómo es el trabajo que se tiene que realizar? El trabajo en realidad es interdisciplinario, digamos, con grupos de varios profesionales que intervengan con mucho cuidado si en el caso de que es un niño, niña o adolescente, con muchos cuidados en el sentido de creerle en principio, porque, digamos, la primera medida es creer, ¿no? Creer, escuchar a los niños y a las niñas y no poner en duda de lo que te están manifestando, ¿no? Porque de este tipo de gente ha habido un montón a lo largo de las épocas en donde se ha puesto en duda, digamos, lo que el niño comentaba o expresaba, tomándolo como una forma de fantasía, digamos, tratando de descreer, de poner en duda. Pero bueno, si los niños te dicen, me pasó esto, bueno, hay que creerles, porque digamos, generalmente los equipos que trabajan en los juzgados o en las oficinas de protección de derechos tienen que estar especializados en el tema. Por eso es muy importante que el abordaje sea multidisciplinario, en donde tanto los abogados como los psicólogos, pediatras y trabajadores sociales estén todos, digamos, conociendo sobre el tema, ¿no? Hay un eslogan, digamos, una frase que trasciende, digamos, también las épocas, que dice que los niños no mienten. ¿Crees que es así? Totalmente, totalmente. Esto es uno de las falsas creencias, como te decía recién, que ha perdurado a lo largo de la historia, ¿no? Y generalmente es más fácil creer que el niño miente a poder aceptar lo que el niño te está diciendo. La verdad que es todo un tema y todo un trabajo para hasta la misma justicia o para la familia, cuando un niño expresa o comenta que está siendo abusado, sobre todo en especial cuando se trata de un familiar. Por eso te decía que el abuso intrafamiliar es el más complejo de poder deslumbrarlo, digamos, ¿no? Porque digamos, tiene toda una connotación y una característica diferente a cuando es por una persona ajena al núcleo familiar. Pero generalmente cuando el niño puede hablar, porque muchas veces no puede y a veces lo somatiza, como decíamos recién, o lo expresa de otra manera, y bueno, es importante escucharlo, no poner en duda lo que te está diciendo. Y bueno, y un niño escuchado, un niño que se da cuenta, que le creen, digamos, es un niño que puede soportar después todo lo que viene, ¿no? Puede, digamos, seguir adelante con su vida, trabajar su autoestima, y por eso es muy importante para la rehabilitación de este tema, es muy importante esto, ¿no? El tema de que te crean, de que le crean, y el apoyo que puede brindar el medio que lo rodea. O sea que el refrán tiene un viso de realidad. Sí, sí, es así. En el camino de ayudar a la víctima, la ayuda psicológica depende obviamente de la víctima misma. Digo, esto lo evalúa un profesional y cómo se lleva adelante el abordaje. Sí,
Sí, totalmente, porque los efectos, digamos, tienen que ver con, digamos, con las consecuencias que esto puede producir dependen de distintos factores. Una puede ser del el tipo de agresión sexual, otra puede ser de la edad del agresor, ¿no? Muchas veces cuando el agresor es un joven o un niño un poco más grande, es diferente, digamos, la manera en que esto puede ser, o lo que puede representar para la persona víctima, ¿no? Por otro lado, también tiene que ver con la edad de la víctima. Después, por otro lado, también está relacionado con el vínculo. Muchas veces es más fuerte el tema cuando se trata de una persona que tiene que ver un vínculo con un vínculo intrafamiliar, como te decía recién. Por otro lado, la frecuencia o la duración es diferente, digamos, cómo lo puede tomar una persona o un niño que fue abusado durante tiempo, digamos, desde que era muy pequeño, durante años, a una persona que pasó en una oportunidad, ¿no? Y también depende del tipo de personalidad, depende del entorno, cómo lo apoye, la reacción del entorno, cómo lo apoyen y lo acompañen, y la necesidad del tratamiento. Hay muchas personas que lo han vivido y lo han superado como pudieron. En una oportunidad una sobreviviente de abuso me dijo que ella no hizo tratamiento psicológico porque, bueno, pudo ir superándolo, pero te hablo de una persona adulta mayor, ¿no? Y me decía que para ella el abuso que ahora ya era como una marca que tenía en la piel, como si fuera una cicatriz de alguna herida, y que ya no dolía, pero que cada vez que la veía le traía ese recuerdo. Nancy, te agradezco muchísimo el contacto, ha sido muy clara. Bueno, lo que hago hincapié es en que se puede denunciar, que hay gente que se ocupa de esto, entre ellos la Oficina de Protección de Derechos de donde yo pertenezco, que es Razonar, y bueno, es importante denunciar. Y que las víctimas no están solas. Eso, porque es muy importante que hay muchas mujeres o jóvenes o varones que sienten mucha soledad en esta situación y sienten que le pasa a ellos solos. Entonces lo importante es que ellos sepan que no están solos, que hay lugares en donde van a ser escuchados, acompañados y bueno, y se los va a orientar en qué tipo de tratamiento, en un tratamiento adecuado.